A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esto? ¿Quién elige qué historias recordamos y cuáles no? Hoy vamos a hacer algo más que un simple repaso de fechas. Vamos a meternos de lleno en la cocina de la historia para ver cómo se construye el relato que nos llega. Para ello, vamos a seguir varios pasos. Primero, veremos un relato concreto, el del 24 de marzo. Después, vamos a desmontarlo pieza a pieza para entender su arquitectura interna. Y por último, nos preguntaremos por qué esta forma de contar las cosas es tan importante. Venga, pues vamos a ello. Empezamos con una reflexión que sirve de punto de partida para todo lo que vamos a ver hoy. Fijaos, la idea que nos proponen de entrada es que el 24 de marzo no es un día cualquiera, sino una jornada para pensar en la libertad, en la justicia, y nos lanza una idea muy potente, que nuestra misión, por así decirlo, es ser guardianes de la transparencia, para que la paz sea algo duradero. Vale, con esa idea ya sobre la mesa, vamos a ver cómo se construye el relato de este día. Y lo hace a través de lo que se ha llamado los tres pilares. El primer pilar nos lleva a Venezuela. Se centra en momentos clave, en hitos que han forjado la identidad del país. Y aquí vemos tres momentos muy distintos, separados por más de un siglo, pero que el relato conecta para tejer lo que sería el carácter de la nación. O sea, tenemos la lucha por la dignidad con la abolición de la esclavitud, la lucha por la soberanía con un héroe de la independencia y la definición de una identidad cultural a través del arte. Todo esto junto es lo que el relato denomina el alma venezolana. De acuerdo, dejamos el primer pilar y pasamos al segundo. Aquí la perspectiva se abre. Salimos de lo nacional para ir a eventos de alcance mundial, con un peso cultural y humanitario enorme. Y esto es muy interesante porque fijaos en la mezcla. Por un lado, ciencia pura y dura con el descubrimiento de Koch. Por otro, la imaginación sin límites de Julio Verne. Y para rematar, el compromiso por la justicia social de Óscar Romero. Es una forma muy particular de definir los pilares de la cultura universal, ¿verdad? Ciencia, imaginación y justicia. Y llegamos al tercer y último pilar. Este nos habla de avances científicos, sí, pero también de memoria histórica, de esas heridas que no se deben olvidar y que tienen un eco global. La conexión aquí es potentísima. Se une la verdad científica, la de Koch en su laboratorio, con la verdad histórica y la justicia para las víctimas de la dictadura en Argentina. El mensaje es claro, hay que luchar por la verdad, sea contra la enfermedad o contra la opresión. Es un llamamiento a un nunca más colectivo. Vale, hemos visto los tres pilares. Es un relato bien construido, ¿a que sí? Tiene fuerza. Pero claro, esto no es casual. No es una simple lista de cosas que pasaron. Está todo muy pensado. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué se ha contado así? ¿Cómo se ha construido esta historia? Pues vamos a levantar el capó a ver la maquinaria que hay detrás de este relato, porque resulta que toda esta narrativa no es fruto del azar, no, nace de un conjunto de reglas, de instrucciones muy concretas. Mirad qué claro se ve aquí. La regla era, el vídeo tiene que empezar, sí o sí, con la reflexión del día. ¿Y el resultado? Pues justo la reflexión con la que empezamos, esa que nos hablaba de la memoria. Se buscaba un gancho emocional desde el primer segundo, y la regla lo garantizaba. Este es el esqueleto de todo, el plan maestro por llamarlo de alguna manera. Fijaos qué curioso. Estas reglas se le dieron a una inteligencia artificial, y con ellas una simple lista de efemérides se convirtió en una historia con alma, con un tono y un propósito muy definidos. Y no es una suposición, ¿eh? La propia fuente lo dice claramente. Nos habla de una elaboración potenciada por la inteligencia artificial de Gemini, pero siempre bajo el marco narrativo y la curaduría estratégica de una persona. Es una colaboración fascinante entre la máquina y la intención humana. Bien, y después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la moraleja? Pues nos lleva a una verdad bastante fundamental sobre cómo funciona la información que consumimos cada día. La historia no es solo una lista de hechos, para nada, es un relato. Y como en todo relato, hay un narrador que elige qué contar y cómo contarlo. La forma en que se agrupan las cosas, el tono que se usa, todo eso no solo nos da datos, sino que moldea lo que pensamos y sobre todo lo que sentimos al respecto. Lo hemos visto clarísimo con este ejemplo. Al agrupar los eventos en pilares temáticos, el relato crea conexiones que de otra forma pasarían desapercibidas. Une a un pintor venezolano con la abolición de la esclavitud, une a Julio Verne con Óscar Romero. Una simple lista por orden de fecha jamás conseguiría eso. Y aquí está la clave de todo. Darse cuenta de que las historias se construyen, de que tienen un marco, es el primer paso para dejar de ser un mero espectador y convertirse en alguien que lee la realidad de forma más crítica. Esto nos deja con una herramienta muy poderosa.
La próxima vez que leamos una noticia, que veamos un documental o que nos cuenten una historia, podemos preguntarnos, vale, ¿cuáles son las reglas invisibles aquí? ¿Cuál es el marco? ¿Qué se está queriendo construir con este relato? Y como mandan los cánones de la propia narrativa que hemos analizado, terminamos reconociendo a quien la ha diseñado. Así que cerramos este análisis de la misma forma que empezó, siguiendo las reglas del juego. Gracias por habernos acompañado.